Hola, bienvenidos al canal auladeeconomia.com. Hoy exploraremos un tema económico fascinante y muy de moda, la dolarización. En las recién ocurridas elecciones presidenciales en Argentina, el candidato Javier Milei obtuvo el gane y una de sus principales propuestas es la dolarización de la economía argentina, lo cual se plantea como una importante medida para atacar la inflación y promover el crecimiento de este país. Ahora bien, ¿qué significa realmente dolarizar una economía y cuáles son sus efectos? Vamos a descubrirlo el día de hoy. Empezamos diciendo qué es la dolarización. Antes de sumergirnos en los pros y sus contras, es importante entender qué es la dolarización. La dolarización es un proceso mediante el cual un país adopta el dólar estadounidense como su moneda oficial, abandonando su propia moneda nacional. Por ejemplo, Panamá empezó a utilizar el dólar estadounidense desde su independencia en 1903, cuando se separó de Colombia. Desde entonces ha mantenido una economía dolarizada de manera oficial. El uso del dólar estadounidense ha brindado estabilidad a la economía panameña y ha facilitado las transacciones internacionales. A lo largo de los años, Panamá ha experimentado un crecimiento económico importante y su sistema bancario y financiero está altamente desarrollado. Este caso difiere de otros países que han adoptado por la dolarización en momentos de crisis económicas, como el caso de Ecuador en el año 2000. Ahora bien, ¿por qué dolarizar? ¿Cuáles son los beneficios de contar con una economía dolarizada? Lo fundamental es la estabilidad de precios. Una de las ventajas clave es la estabilidad de precios. Al adoptar una moneda fuerte como el dólar, los países pueden experimentar una reducción significativa de la inflación. Y este es el principal beneficio de la dolarización. Observemos en este gráfico la inflación que tenía Ecuador antes del año 2000 contra la inflación que llegó a tener después del año 2000, que fue el año de la dolarización. Observamos claramente una disminución en las tasas de inflación. Luego, tenemos que un beneficio es la atracción de inversiones extranjeras. La dolarización a menudo trae inversiones extranjeras al proporcionar un entorno económico más predecible y confiable para los inversores. También tenemos la facilitación del comercio internacional. Al usar una moneda globalmente aceptada, como el dólar, las transacciones internacionales se vuelven más sencillas, eliminando las fluctuaciones cambiarias y una serie de costos de intermediación. Ahora bien, también podríamos mencionar que existen ciertos contras, o sea, algunas eventuales desventajas a la hora de dolarizar. Por ejemplo, la primera podríamos decir que es la pérdida de control monetario. Una desventaja importante es la pérdida del control sobre la política monetaria. Los países dolarizados no pueden ajustar su oferta monetaria para enfrentar desafíos económicos específicos. Luego, se podría tener una dependencia de la política económica de Estados Unidos. La dolarización significa que la política monetaria de Estados Unidos afecta directamente a la economía del país dolarizado, sea El Salvador, Panamá, Ecuador o eventualmente Argentina, lo que puede ser una espada de doble filo. Después, aparecen una serie de desafíos de ajuste económico. En momentos de crisis, los países dolarizados pueden tener menos herramientas para ajustar su economía, lo que puede llevar a recesiones más prolongadas. Ahora bien, preguntémonos un poco cuáles pueden ser los requisitos para dolarizar una economía. ¿Qué se necesita entonces previamente para dolarizar la economía de un país? Lo primero es la estabilidad macroeconómica. Dolarizar la economía requiere una base macroeconómica sólida. La estabilidad en las finanzas públicas y en la balanza de pagos es esencial para evitar la crisis y tener una dolarización exitosa. Lo segundo es contar con un nivel de reservas internacionales adecuadas. Contar con reservas internacionales suficientes es crucial para respaldar la nueva moneda y mantener la confianza de los inversores y de la economía en general. Luego, es importante el consentimiento y la aceptación pública.
La aceptación pública y el consentimiento realmente son fundamentales. La población debe entender y respaldar el cambio hacia el dólar, que implica, por ejemplo, como bien lo ha dicho Javier Milei, el cierre del Banco Central, lo cual implica también toda una serie de desafíos legales y más de carácter político. Ahora bien, como uno de los o el mayor beneficio de la dolarización es reducir la inflación, podríamos preguntarnos si existen otras estrategias para reducir la inflación. Ya vimos que es necesario tener una estabilidad macroeconómica que ya podría llevar a la reducción de la inflación. Y efectivamente, lo primero que se debe hacer para reducir la inflación es aplicar una política monetaria y una política fiscal responsable. En lugar de dolarizar, algunos países pueden implementar políticas monetarias y fiscales sólidas, lo que permitiría entonces reducir la inflación en el largo plazo y estabilizar la economía y sentar la base para el crecimiento económico. Lo segundo se refiere a reformas estructurales, reformas en sectores como la educación, la infraestructura y la eficiencia del gobierno pueden contribuir a un entorno económico más estable. En conclusión, la dolarización tiene sus pros y sus contras. La estabilidad y la simplicidad en el comercio pueden ser beneficiosas, pero la pérdida del control y la dependencia pueden presentar desafíos. Como siempre, la realidad económica es compleja y única para cada país. ¿Qué piensas sobre la dolarización? Déjanos tus comentarios abajo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, dale like al video, suscríbete al canal si quieres más información de este tipo.